gran Y ese se narradora como convirtió Tarkovsky, no conoceríamos a David Lynch y sus obras sin Maya Deren. Bienvenidos a Desenfoque Selectivo, en este especial que hacemos sobre directoras de cine por el Día Internacional de la Mujer, hoy día 8 de marzo. Vamos a hablar de grandes directoras en la historia del cine y sobre todo de pioneras del propio medio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, eh, pues con una lista bastante extensa de directoras, muy diferentes entre sí. Sí, sí, la verdad es que sí, porque hay una lista bastante extensa y al final nos hemos tenido que ceñir a un número para no estar aquí horas hablando sobre cine y aburriros, ¿no? Y no podíamos empezar con una directora mejor que Maya Deren. Exactamente, Jorge. Maya Deren, Eleonora Derenowski, una, una artista, guionista, artista polifacética en muchos sentidos y sobre todo un icono del mundo del arte y de las vanguardias. Poeta del movimiento, también reconocida, y bueno, me gusta aprovechar este especial pues para por lo menos mencionarla y decir datos para, para darle visibilidad a Maya Deren, porque eh, Maya Deren falleció a los 44 años de edad. Fue una artista que, como he comentado antes, súper polifacética, que le encantaba la danza contemporánea, la poesía, eh, y se empezó a involucrar en el audiovisual. Tomó muchas referencias de Duchamp y de Magritte. Es más, colaboró con Duchamp en algún corto. Y, y sobre todo es la base, ¿no?, hiperreferencial de artistas como Andy Warhol en su etapa audiovisual. Es más, se le reconoció a él, eh, porque fueron más o menos coetáneos, se le reconoció más a él por ser hombre que a Maya. Y sobre todo de David Lynch. David Lynch no sería el que conocemos, no conoceríamos a David Lynch y sus obras sin Maya Deren. Maya Deren descontextualiza lo que conocemos, lo que se conocía en su momento del audiovisual. En sus obras no existe el argumento, lo descontextualiza. Después no hay un orden definido tampoco. Juegan con el espacio-tiempo y las realidades alternativas. No hay coherencia en el audiovisual. Y sobre todo, no hay unos personajes tampoco desarrollados ni definidos. Y claro, eso es algo que acaba cogiendo David Lynch y lo lleva a sus películas, ¿no? Hay muchos cortos que se pueden ver desde YouTube. Hay algunos como Atlan, The Witch's Cradle, Message of Afternoon, que recibiría el premio en Cannes del jurado. Y a destacar que su última obra, llamada Divine Horseman, se basó, o sea, no únicamente haría poesía visual, sino que también se dedicó en los últimos años a ser documentalista y lo que intentó hacer es coger los rituales de Haití y de Bali e intentó hacer como una especie de comparativa con los juegos de niños occidentales. Y al final, una vez entró en ese mundo y fue a Haití, se inundó en el vudú haitiano y acabó haciendo pues un documental sobre vudú y danza, que finalmente no lo llegó
no lo llegó a terminar, lo terminaría su tercer marido, Teiji Ito, y que se puede ver en YouTube y que es súper curioso, llamado Divine Horsemen, The Living Gods of Haiti. Curioso. Y tanto, la verdad es que es cuando empiezas a ver cosas de Maya, sobre todo esos planos super oníricos, el cómo juega con las imágenes, es que estás viendo a secuencias de Twin Peaks, de Blue Velvet, de Carretera Perdida. Es, es que David Lynch, todo él, coge la base de esta gran artista. A mí lo que me parece curioso es lo desconocido, ¿no? de todo esto y de otras directoras que hablaremos a continuación. Lo desconocido que es para el público masivo, ¿no? El hecho de que una autoridad en el mundo del cine como es David Lynch, pues tenga estas influencias, ¿no? De esta mujer que es tan desconocida dentro de la industria. Y tanto, y tanto. Dentro del mundo más arty y más underground sí que era conocida, pero, pero nada más. También hay que decir que, bueno, que David Lynch tuvo su éxito en Eraserhead y digamos que el éxito lo acabó acompañando a películas un poco más, entre comillas, mainstream, eh, básicamente porque caló Porque hay que comer. y, y porque hay que comerse. Pero, por ejemplo, hay una anécdota muy buena de David Lynch, que es que lo invitó Kubrick a su casa y le dijo que habían quedado para ver su película favorita. Y no era más ni nada menos que Cabeza Borradora, que Eraserhead. Y David Lynch se quedó fascinado, como diciendo, pero si soy un estudiante, porque justamente realizaría esa película en su época de estudiante. Ya, pues imagínate, ¿no? Que Kubrick te invite a ver su película favorita y sea una película tuya. Y Tú tanto. como estudiante de cine te quedas alucinado, ¿no? Alucinado, alucinado. Pues, si te parece, vamos a continuar con una directora. Bueno, directora, productora, actriz, esta mujer realmente es una gran desconocida. Se la podría considerar como la verdadera inventora del cine contemporáneo tal y como lo conocemos. Estamos hablando de Alice Guy. Alice Guy nació en 1876. Estamos hablando siglo XIX. Alice Guy empezó como secretaria en una empresa de fotografía. Estamos hablando en 1897-98. Claro, fotografía, finales del siglo XIX, era lo más top en cuanto a tecnología. Y empezó como secretaria de Gaumont, ¿vale? De un empresario que tenía una gran empresa de fotografía que fotografiaban gente famosa del París de la época. Y con 21 añitos, Gaumont y Alice Guy fueron invitados por los hermanos Lumière a la famosa proyección, ¿no? Del cinematógrafo. Y realmente Alice Guy se quedó prendada de esa tecnología. Alucinó. Dijo, ¿esto qué es? Porque hasta ese momento pues había máquinas muy rudimentarias de feria con una manivela que una cara pues gesticulaba o se veía un torso moviéndose, pero poco más. Pero aquello daba muchas posibilidades. Alice Guy vio tantas posibilidades ahí porque realmente lo que había en ese momento, lo que aportaba el cinematógrafo de los Lumière, eran escenas en las que no te narraban prácticamente ninguna historia. Era pues la salida de los trabajadores de la fábrica, la llegada de un tren a una estación. Y ella le vio esas posibilidades de la narrativa,
de cómo contar historias. Porque al final ella, su padre, tenía una editorial en Chile. Entonces ella desde muy pequeñita había sido una gran lectora y le había gustado mucho beber de esas historias y siempre había querido contar historias. Y con esta tecnología vio campo abierto. Pero ¿cuál era el problema? Mujer, juventud, era muy joven. Que Alice Guy le dice a su jefe, me gustaría utilizar esta tecnología que tú has comprado para poder venderlo de forma comercial para hacer mis propias escenas y poder contar historias. Y lo que le respondió Gumón es, mientras atiendas a todos los correos, no hay ningún problema. Entonces ella empezó a grabar cosas eh, con la gente de la oficina, al final, la gente de la oficina de la empresa fotográfica eran las personas que realmente aparecían en esas escenas, ¿no? Y y los que rodaban las escenas con las cámaras y, bueno, eran aficionados, ¿no? A esos rodajes. Y, y empezaron a grabar sobre todo escenas de comedia. Se especializaron mucho en comedia. Y claro, en la primera proyección que hicieron con público, quedaron alucinados porque la gente se partía de risa. O sea, estaban viendo algo que no habían visto nunca y reían mucho. Entonces, eso un poco les motivó para seguir haciendo eso. Y Gumón, de alguna forma, empezó a verlo como algo serio y algo que se podía llegar a comercializar. ¿Y qué pasó? Pues que personajes como Méliès se fijó en aquello y empezó a hacer cine también. Y digamos que un poco son los inicios de lo que es el cine narrativo tal y como lo conocemos. Todo esto, hay un documental del canal Arte Televisión que es de 1 hora de duración y es súper interesante porque te explican toda la vida de Alice Guy en base a una entrevista que dio unos meses antes de fallecer. Falleció con 90 y pico años, súper mayor, pero bueno, pues explica un poco a la mujer todas esas cosas que vivió en el momento en que las vivió, ¿no? Y es curioso porque también comenta que había mucho espionaje industrial en aquella época, ¿no? Y de hecho, muchas películas de Méliès son tienen ciertos parecidos curiosos con películas que hizo Alice Guy en aquella época, ¿no? Que muchas de ellas, estamos hablando que esta mujer hizo más de 1000 películas en la época, las cuales prácticamente en su totalidad están desaparecidas. Hay una que es la más conocida, que es El Hada de los Repollos, que está fechada de 1902. Estamos hablando de 1902. Es una absoluta barbaridad. Y cuando en las escuelas de cine se habla de quién inventó el cine y de los inicios de este medio que tanto amamos, al final siempre salen los mismos nombres. Siempre salen los Lumière en cuanto a tecnología, Méliès y luego ya, pues más adelante, todo lo que se formó en cuanto a la industria de este entretenimiento, ¿no? Y creo que Alice Guy es una figura súper interesante, que no hay suficiente con un especial de 3 horas para hablar de esta figura y probablemente publicaremos en un futuro un reportaje sobre ella porque me parece que es una de las 5 figuras más importantes de la historia del cine. Sí, sí, y tanto. Y yo creo que aparte de ser interesante, es necesaria esa figura. Y es increíble como en el mundo del arte, como en general, en pintura, Ujú. que en el cine pasará exactamente lo mismo. Estuve leyendo y aquí en España en el 2006 creo que se publicó un libro de Alice Guy y fue entonces cuando Sí, empezó a tener relevancia juntamente
con el documental, a tener algo de relevancia ya fuera del sector, porque supongo que en el sector cinematográfico sí que era más conocida. Bueno, en el sector cinematográfico era conocida, pero durante muchísimos años se borró toda su aparición de la historia. Se borró completamente. Y fue a lo largo de los años 80 o 90 que como que empezó a cobrar protagonismo de nuevo porque diversas personas pues hicieron un trabajo de investigación y sacaron un poco a relucir la figura de Alice Guy, ¿no? De hecho, en sus primeros trabajos iban firmados por su marido, que eso era muy Muy habitual en la típico. época en las artistas, ¿no? Y mira, por ponerte un ejemplo de Méliès, sin desmerecer el trabajo de Méliès en lo que es la historia del cine y sobre todo del fantástico. Eh, Alice Guy explicaba en esta entrevista que, claro, los cámaras que ella utilizaba era gente que, estamos hablando de una tecnología nueva, entonces cometían muchos errores, improvisaban mucho, se equivocaban y así, con esos errores y con esa inexperiencia, es como descubrieron efectos como la sobreexposición, por ejemplo, que luego utilizaba Méliès en sus películas para hacer efectos para su cine fantástico, ¿no? Y muchos de estos efectos que se creaban fueron a raíz de errores que cometían estos cámaras, ¿no? Y de esa inexperiencia. O, por ejemplo, rodó muchas películas aquí en España, de hecho, Alice Guy, cosa que es bastante desconocido, sobre todo en Andalucía. Era una gran amante de España. Y luego es considerada actualmente como la precursora de lo que es la figura del productor o productor ejecutivo, ¿no? Porque ella misma era la que producía esas obras y las movía luego por los circuitos para poderlas proyectar con público y un poco esa tarea de comercializar algo que no existía hasta hacía unos años. Entonces es muy curioso cómo esta mujer inventó de la nada algo que hoy en día es una industria tan grande y que mueve tantos miles de millones de dólares y da trabajo a tanta gente, ¿no? Sí, sí, al final hablamos de lo mismo, ¿no? Figuras silenciadas que, que van más allá del mero interés, ¿no? Que al final, eh, pues muchísimos hombres se beneficiaron de ello para destacar. Vale, pues me gustaría continuar con otra directora. Y bueno, he hecho una selección de directoras que, bueno, yo creo que tanto mi selección como la tuya, Jorge, han sido directoras que, sin desmerecer a otras, yo creo que han sido como muy diferenciadas y que eh, O que nos han marcado a o, nosotros, ¿no? Su o que obra nos ha marcado o que vemos interesante pues su aportación, ¿no? Dentro del pues de lo que verdaderamente hacen, ¿no? De su obra. Y, y he escogido a Chloe Zhao, directora, productora y guionista china. Chloe Zhao, directora de películas muy destacadas como The Rider en el 2017, Nomadland, que empezó a ser, pues bueno, eh, se empezó algo más a conocida, ¿no? vislumbrar Sí. en festivales y a ser una película bastante referenciada en cuanto a premios. Y gracias a ello, sobre todo del éxito de The Rider, eh, fue seleccionada para dirigir The Eternals en el 2021 para Marvel, ¿no? Esa película tan que ha llevado a que haya tanta controversia, para bien o para mal, pero yo creo que ha sido para mí una gran elección.
Para mí, es una directora muy intimista. Para mí es una gran directora y una gran hacedora y manipuladora de las emociones. Para mí emocionalmente es una gran narradora emocional, ¿no? The Rider a mí me parece una película excelente. Para mí es la mejor película de Chloe Zhao. No sé si la has podido ver, No, yo Jorge. solo he visto Nomadland Nomadland. Pues sí, de Cloeza. The Rider es una película que escoge a una familia en un estado de Estados Unidos en el que el protagonista pues hace rodeos, monta a caballo, ¿no? Y, y es la historia de esta persona junto a su familia, con la particularidad de que esta persona y su familia existen en realidad. O sea, no son actores, sino que existen en cierta manera, pues, todo ese tejido emocional entre ellos. Creo que directoras como Carla Simón en Alcarrás se basa de alguna manera también en este concepto, ¿no? De coger a una familia y valerse pues del pues ese trasfondo emocional sin necesidad de crear pues un personaje, ¿no? Está todo creado. Para mí, The Rider es espectacular en todos los sentidos. En todos los sentidos. Es espectacular. Hacía tiempo que no me emocionaba tanto en una película. Y es para mí obligatoria de Rider. Y para mí, muy superior a Nomadland, que creo que cae ya en el drama un poco más eh, artificioso. Artificioso. Sí, es posible. Un poco más de diseño, ¿no? Más de diseño, Hmm. como más estructurado, más artificioso. Es una directora que se le conoce las por los amaneceres y los atardeceres, ¿no? En todas sus películas hay, hay variedad de atardeceres y sobre todo en Nomadland y en The Sí. Eternals, ¿no? Y Nomadland creo que es una muy buena película. Para mí el error de Nomadland es la protagonista, que lo hace maravillosamente bien, pero creo que hay un craso error en coger a actrices como muy buenas y muy conocidas para películas dramáticas de este tipo, ¿no? Que al final se acaba desdibujando un poco lo que tiene alrededor y te fijas demasiado en esa protagonista y la empiezas a comparar con otros papeles que han tenido otras películas. Y a mí personalmente me faltó pues esa emoción tan más humilde que encontré en The Rider. Pero tú crees que es un problema más de casting el hecho de que no puedas desdibujar la figura de la actriz del personaje? Porque yo creo que eso es más mérito de la actriz, ¿eh? Es decir, hay muchas actrices, o sea, actrices Hmm, y actores, ¿eh? Que van un poco, depende un poco su estilo, ¿no? Y cómo pueden ser muy camaleónicos o no. Hay actores que los encasillas, bueno, sin ir más lejos, yo soy muy fan de Bruce Willis, por cierto, es una pena lo que le está sí, pasando, la enfermedad, desde aquí un abrazo muy fuerte a su familia, pero, pero es un actor que siempre hace el mismo personaje al sí, final. sí, sí, sí. Y aún así lo consideramos un buen actor y luego hay actores que son mucho más camaleónicos en este sentido, ¿no? Hmm, Entonces, esas emociones que un poco esperas de un personaje como la protagonista de Nomadland, yo creo que va un poco más de la mano con el tipo de actriz, ¿no? Y con el talento que tenga, al margen de la popularidad que tenga. sí, en cierta manera sí, y creo que en cierta manera no. Creo que Nomadland viene también coge el rebufo de otra película también
como muy enfocada a la protagonista, que es la de Tres anuncios a las afueras, y que Ujú. también puede tener paralelismos, en cierta manera, no en cuanto al, al desarrollo o al guión de la película, pero sí que se centra mucho en esa figura de la mujer, ¿no? Eh, y a veces, si en tan poco tiempo ves personajes tan parecidos, verdaderamente yo pensaba en ocasiones que estaba viendo a la mujer de tres anuncios hacia las afueras. Sí, Exactamente. Y sí, es estaba verdad. como, tenía una especie de dislexia eh, de audiovisual que decía, pero ¿por qué? Mm, bueno, supongo que también es un tema de azar, ¿no? Igual si hubiera habido pues más tiempo entre una película u otra, no me hubiera resultado eso, ¿no? O no También te hubiera es, resultado eso, o igual ella hubiera estado más desvinculada, ¿no? También un poco de esos papeles que al final puede ser, pueden ser un poco más puede ser, similares. y que puede ser que por muy buena actriz que seas, que es maravillosa, eh, Sí. que es Frances McDormand, claro, es que vienen ya de papeles de los hermanos Cohen y claro, es que no lo acabas desvinculando en cierta manera, ¿no? Es el efecto pues de otros actores o otras actrices, ¿no? Que parece que aunque, como has dicho de Bruce Willis, ¿no? Lo que pasa es que Bruce Willis, supongo que en el sexto sentido no te daba la sensación No, de que cierto. fuera, claro, ahí está, o otras actrices, ¿no? Que son muy diferentes, o su manera de actuar, o, o- o se desmitifican de alguna manera de un personaje a otro, tanto físicamente como a nivel de vestuario, etcétera. Para No, y es mí, lo que tú dices, que muchos actores y actrices eh, acaban viciándose también con el estilo de ciertos directores. Y sin ir más lejos, los hermanos Cohen tienen una forma de dirigir a los actores que es muy particular y sus personajes tienen un- una personalidad muy muy marcada marcada. en un sentido, ¿no? Eso puede pasar con directores también como Tarantino, por ejemplo, Hmm, que al final los actores acaban viciándose un poco en ese tipo de personajes, ¿no? Y pueden llegar a coger ciertas formas a la hora de actuar. sí. Entonces, yo creo que Nomadland eh, es una película que igual está hecha en el momento menos propicio, para mi gusto. No que sea mala Ujú. la película es maravillosa, pero me dejó ese regusto, ¿no? Y después tenemos otra película que supongo que es la más famosa, que es The Eternals. Esa intentona de Marvel Esa por incursión crear en el cine de superhéroes, ¿no? exactamente, de crear algo totalmente diferente. Y empezó, pues, fue el inicio de la fase 4 del universo Marvel y fue un verdadero fracaso. Fue un verdadero Un fracaso. fracaso total. Fracaso. Sí, sí. Y, y bueno, y yo lo comprendo. Yo comprendo que sea un fracaso, pero tampoco yo, yo creo que no fue una mala elección. Y yo creo que la mala elección fue que ella colaboró en cierta manera en el guión, pero junto a Patrick Burley y un equipo de guionistas. Había un guión que era totalmente inconexo a la manera de narrar de Chloe Zhao. Entonces, claro, era un collage de, de cosas Ya. en casi 3 horas. No sé si duraba 3 horas la película, y si no, poco le faltaba. En Poco le 3 horas, faltaba, sí. creo que eran 10 personajes protagonistas, que para nada, que intentaba ser coral y no lo conseguía,
Pero creo que no acabó siendo la película tan mala como decían. Otra cosa es que se desvinculara demasiado con el universo Marvel, ¿no? No era una película seria, era una película más emocional. Sí que, a mi parecer, había demasiado CGI que desdibuja también el hecho de la interpretación, pero, pero la película, la verdad es que era una manera diferente de mostrar a un grupo de superhéroes como los Eternos. Bueno, yo creo que aquí se ha dado con The Eternals, se da un poco este efecto contrario a lo que comentamos en el especial de películas de 2022. Si recuerdas, yo te comentaba que uno de los grandes aciertos de Marvel había sido coger directores con un estilo muy personal Y para tanto. hacer segundas partes o terceras de sus franquicias, ¿no? Pues por poner un ejemplo, Doctor Strange en el universo de la Sam Raimi locura con Sam Raimi o Thor con Taika Waititi. Entonces, o esto Ant-Man con Edward Wright. con Edgar Wright también, que tiene un estilo muy particular. Entonces, esto te puede llegar a funcionar como ha funcionado con estos casos, pero luego hay casos en los que no funciona, como por ejemplo pues con The Eternals, con Chloe Zhao, o con M. Night Shyamalan, con The Last Airbender, Hmm. que es un caso muy similar. Sí, Es es muy decir, similar. tú coges a Shyamalan con ese estilo tan particular que tiene de ver el fantástico y lo pones a hacer una superproducción basada en un anime y no funciona. Y eso puede ocurrir. Entonces, yo creo que en este caso pasó un poco esto, ¿no? Utilizar una directora que había cogido cierta popularidad por tener ese cine tan particular suyo y haber tenido ese éxito en festivales y ponerla a hacer una gran superproducción, pues puede llegar a no funcionar. Y eso es lo que ocurrió. Sí, sí, sí. Y sobre todo, y reitero, el no dejar tener su nombre en el guión, que creo que había unas 7 8 personas en ese equipo de guionistas. Bueno, pero eso pasa mucho en Marvel, ¿eh? Quiero decir, Ya, el guión al final está escrito a muchas manos y la última palabra siempre la tiene el productor. Kevin Feige. Si te parece, pasamos a una de mis placeres culpables. Bueno, Vale. placeres culpables no, porque yo voy a hablar de una directora que para mí, al margen de que estemos hablando de directoras de cine, para mí podría estar tranquilamente en mi top 10 de directores y directoras de cine de toda la historia. Y estamos hablando de Catherine Bigelow. Catherine Bigelow es una absoluta maestra del audiovisual. Estamos hablando de una mujer que ha dirigido películas como Le llaman Body, como En Tierra Hostil, como La Noche Más Oscura. O sea, películas que han marcado un antes y un después, películas súper premiadas. Creo, si no recuerdo mal, que Bigelow fue o la segunda o la tercera mujer en la historia del cine por llevarse un Oscar a mejor dirección con En Tierra Hostil. Y es realmente impresionante esta mujer, lo que ha llegado a hacer en su carrera. Ex mujer de Mm, James Cameron, ¿no? sí, es mujer de James Cameron y creo que estuvieron 2 años casados, nada más. Hmm. Pero tiene una filmografía increíble. O sea, partiendo del hecho de que es la directora de Detroit, de 2017, una película que, bueno, explica un poco los conflictos raciales que había en el Detroit de los años finales de los 60 y haciendo hincapié en un caso muy concreto que ocurrió en un motel. Hmm. Eh,
que me parece una maravilla. Es O sea, es espectacular, una película espectacular. increíble. Estos días he estado recorriendo un poco su filmografía porque yo soy muy fan de, de Point Break, ¿no? De Le llaman Body. Me parece una película de acción de los años 90 realmente increíble, con un Keanu Reeves y un Patrick Swayze realmente que hacen un papel, yo creo que de lo mejor de su carrera. Y, y que posteriormente creo que se hizo un remake, pero no acabó de funcionar muy bien. Pero con Le llaman Body ya se empezó a ver un poco que es una directora muy de personajes y de cómo esos personajes tienen vínculos emocionales los unos con los otros. Esta mujer tiene una particularidad muy especial dirigiendo y es que tú lees la sinopsis de una película suya y realmente no te expresa realmente lo que vas a ver. Porque luego cuando ves la obra, cuando ves la película, realmente te das cuenta que lo especial de su obra es las relaciones entre los personajes, lo que te inspiran esos personajes, qué background tienen, cómo se sienten esos personajes. Y es una directora que hace mucho hincapié en eso, ¿no? En ese interior que tienen sus personajes o los personajes de sus historias, ¿no? Mm, una de sus películas más, digamos, queridas fue, creo que su segunda película, Los viajeros de la noche. Que yo esta es la única que no he visto, Es una pero pasada. pero tiene unas críticas realmente increíbles. Es maravilla. Es una maravilla, Near Dark. Es una maravilla. Es una maravilla porque es una película que justamente se estrenó en el año 87 junto a Jóvenes Ocultos, también una obra de culto de las películas de En el cine de vampiro. vampiros. Exactamente. Y claro, quedó en el olvido Near Dark, pero y acabó siendo una película de culto más underground pero es que Near Dark es que abre de una manera nuevos arquetipos al mundo de los vampiros. Encontramos es que Near Dark es un western de vampiros. Encuentras un vampiro de 14 años, un niño vampiro que claro que nunca se había visto eso. Bueno, Sí, sí. diferentes el hecho de que viajen en una caravana que está completamente tapada para que viajen de carretera, esos road trips que hacen eh, es, es que es hiperamericano y súper diferente a lo que se había visto hasta entonces. Y esos arquetipos y esa manera de ver el mundo vampírico son las bases también de crear nuevos enfoques en el juego de rol de Vampiro a la Mascarada, que creo que Vampiro a la Mascarada se creó lo crearon en el año 91, 92, y la película es del 87, pues muchas de las cosas se basan en Near Dark, y es una película muy olvidada, y no sé por qué, ¿eh? Porque yo creo que esa película se tendría bueno, que reverenciar, pero muchísimo más que Jóvenes Ocultos, que a mi parecer, para mí es muchísimo mejor. Sí, sí, no. La filmografía de Catherine Bigelow está marcada por como pequeños hitos en la historia del cine que realmente pues esto, ¿no? Lo que comentabas esa nueva visión, ¿no? Del cine de vampiros. Lo que comentabas de un niño vampiro, luego lo cogería a entrevista con el vampiro Sí, sí. para plasmarlo con este personaje de la niña, ¿no? O, por ejemplo, el tema de enfocar un cine de vampiros como un western, ya lo hizo luego Carpenter con vampiros, ¿no? Y es una de las personas que probablemente más hayan influido en muchos aspectos del cine de los 90 y de los 2000. Un dato curioso es que su primera película, The Loveless,
fue también el estreno como actor de William Dafoe. Es Es curioso, fue su curioso, primera es película. curioso. Y un dato muy curioso también de Near Dark, con música, la banda sonora es de Tangerine Dream, que es impresionante, y con Near Dark creo que tenía 3 días para demostrar que sabía gestionar la película. Si a los 3 días veían a nivel de producción que no la sabían gestionar, la echaban. Para Ujú. que, únicamente por ser mujer, ¿eh? Ya, Fue bueno, claro, ya sabemos cómo iba. exactamente, una pasada, una pasada. Sí, sí, sí. Con guión suyo Luego, también, ¿eh? Es directora y guionista de la película. sí, no siempre escribe los guiones de sus películas, pero Hmm. en este caso sí. Luego, en el año 1990, tiene Blue Steel, que protagoniza a Jamie Lee Curtis, y que ese papel fue el que le valió a Jamie Lee Curtis para conseguir luego el de Mentiras Arriesgadas, Hmm. dirigida por Cameron también. Sí, sí, Curioso. sí, sí, muy curioso. Luego tenemos en 1991 Le llaman Body, de la que hemos hablado Sí, antes que me parece una de las mejores pelis de acción de los 90, sí. pero sin ninguna duda, con escenas tan míticas como la del disparo al aire, porque para no disparar a su amigo, ¿no? A Patrick Swayze. Hmm. Eh, Luego tenemos una maravilla que yo he descubierto hace muy poquito, que es en el año 1995, Días extraños, con Ralph Fiennes, con Angela Bassett, Juliette Lewis, que por cierto, Juliette Lewis sale haciendo un par de actuaciones musicales con su grupo, Hmm. porque ella, Juliette Lewis, tiene un grupo de música que hacen conciertos y demás, y yo creo que probablemente se les fue parte del presupuesto solo en esas dos actuaciones, porque se ve que es muy cotizada. Y Días extraños es una película muy curiosa, porque es una película de acción, un thriller, que mezcla la ciencia ficción con ciertos elementos de películas clásicas de whodunit, ¿no? De quién es el asesino. Y, y me ha parecido una maravilla. Es una pequeña maravilla olvidada, porque no, cuando tú hablas de películas de los 90, ¿no? Pues siempre te vienen a la mente los típicos títulos, ¿no? Los títulos más habituales, ¿no? Pero Días extraños es una película que se ha quedado ahí un poco en la sombra, y yo creo que es una pequeña obra maestra. Y tanto que es una pequeña obra maestra. Angela Bassett está espectacular en esa película, espectacular. Después, los temas raciales que se ven en la película es que no te lo habían no, es que no los habían tratado de esa manera, poniendo como Que excusa luego, el cambio de milenio, que me parece, o sea, un claro, punto de partida, pero también increíble. sí, 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 en cómo todo está en una pequeña olla a presión que está a punto de estallar y que depende de nada, de que salga a la luz algo, no vamos a entrar en spoilers, Hmm. para que todo reviente, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco un tema que luego tocaría en Detroit, ¿no? En 2017. Sí, sí. Y sobre Y la verdad es todo, que me parece una absoluta maravilla esta película, con varias tramas paralelas. muy, muy bien Luego, tratadas. El tema de las drogas también está claro, súper bien tratado. Digamos, el malo de la película, ¿no? Ese psicópata y el cómo realiza pues, esas fechorías o bueno, lo vamos a llamar así fechorías, por no decir otras cosas, sí, que con, son con hiper enfermizas incluso para la época, ¿eh? ¿No? Que incluso en los 90 pues sí, era un sí, poco... exactamente, con todo el tema de la realidad virtual y a mí me parece súper original esa película. Sí, 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 porque además es algo que te deja con el cuerpo un poco, ¿sabes? Que dices, hostia, no, esto no está bien, ¿sabes? Y mira que hemos visto de todo, ¿eh? Ya en el cine,
pero es algo que sin enseñarte nada, es simplemente el acto de y te deja un poco mal cuerpo, ¿eh? La verdad es que es una película muy imaginativa, con guión de James Cameron, por Sí, cierto, y realmente, bueno, yo creo que uno de los hitos de la filmografía de esta mujer, sí, 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 sí. sin ninguna Yo, duda. yo Ya creo que empezaba un poco a jugar con esos ángulos de cámara, ¿no? Con esos ángulos oblicuos, un poco con la cámara en movimiento, ¿no? sí, Que ya veríamos más adelante en películas como En Tierra Hostil o La Noche Más Oscura. Hay muchas cositas, a poner en valor. sí. Y el personaje, yo creo que incluso el personaje protagonista, el de Ralph Fiennes, creo que es un personaje en el que en pequeños sectores se le tiene mucho cariño a ese paria, eh, eh, Ex policía. ex policía, ese errante, ese antihéroe. No sé, es que están tan bien definidos los personajes en esa película que apabulla. Están muy bien, Días extraños. Sí, sí, sí. Y además es una película que es muy dinámica, que todo el rato están ocurriendo cosas. No hay un momento de respiro, ¿sabes? De que digas, vale, aquí hay movimiento, luego hay un momento en que se estabiliza la acción. No, 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 no. Es que desde que empieza hasta que termina, están ocurriendo continuamente cosas y no te deja ni un respiro. Es que a nivel de ritmo es espectacular. Espectacular, espectacular. Pero bueno, nos podríamos estar todo el día hablando de días extraños, pero luego tendríamos en el 2000 El peso del agua, que yo esta no la he visto, con No, Sean Penn y Sarah Polley y Elizabeth Harley. En 2002 tenemos K-19 de The Widowmaker, con Widowmaker, Harrison Ford y Liam muy Neeson. buena película, ¿eh? La del submarino, el enviudador, Sí. sí, que está súper bien esta película. Y luego ya en 2009 tendríamos o lo que se considera su obra cumbre, que es The Hard Locker, que aquí se llamó En Tierra En Tierra Hostil, Hostil. con la que ganó el Oscar a Mejor Película y a Mejor Director. Merecidos, muy merecidos. Sí, sí, totalmente merecidos. Una película que se centra en un grupo de artificieros en la guerra de Irak, si no recuerdo mal. Y, y bueno, pues ocurre una desgracia a uno de los personajes y entonces llega el personaje de Jeremy Renner. Y bueno, pues es un personaje un poquito particular, que no sigue las reglas, porque bueno, tiene... Un poco entramos en eso que comentábamos, ¿no? De Bigelow, que trabaja con personajes con un mundo interior y con un trasfondo especial, ¿no? Que va más enfocado al background y a las emociones, ¿no? Y realmente es una película increíble. Sí, Es que sí, no puedo calificarla de otra forma. Totalmente merecido ese Oscar, tanto a mejor película como a mejor dirección. súper bien narrada y súper moderna en cuanto a movimientos de cámara, etcétera. Sí, ahí ya empezamos a ver un poco ese tembleque, ¿no? Con la cámara con el que nos hemos habituado un poco a Bigelow y ya veríamos en su filmografía posteriormente ya en todas sus películas, tanto en La Noche Más Oscura como en Detroit. Después de Hard Locker, 2012, La Noche Más Oscura, que me parece una gran película, Hmm. muy al estilo de Hard Locker, y se centra básicamente en cómo un grupo de agentes de la CIA, sobre todo más centrado en la protagonista, eh, tienen el objetivo de asesinar a Bin Laden. Entonces ves un poco todo lo que viven allí en Pakistán, ¿no? Que están en Pakistán y todo lo que pasan esos agentes de la CIA y cómo viven su día a día. Es muy interesante esta Hmm. película. Sí, sí, Solo por muy el hecho interesante. de ver esa parte de realidad, ¿no? Hmm. Dentro de lo que es eh,
personas que están lidiando todos los días con la muerte. Y me recordó mucho a una serie que se titulaba Homeland, que fue también una serie de las más importantes de hace unos años y que tocaban, bueno, el argumento era muy similar y me parece La noche más oscura, me parece un peliculón Sí, un película. increíble. Sí, sí. Sí, sí. Homeland creo que es una especie de adaptación o un remake de una serie israelí. Creo que era básicamente lo mismo, por lo menos la primera temporada. Y Homeland coge las bases y sobre todo coge el estilo de la película de Catherine Bigelow. Sí, sí, pues, se parece muchísimo. Realmente una directora muy importante para la historia del cine, para la historia del cine de acción y, y realmente vale mucho la pena hacer un recorrido por su filmografía porque es increíble. Sí, es muy buena, es increíble. Y bueno, y siguiendo con mi lista de directoras, quería continuar con Patty Jenkins, la Wow. que es más conocida como la directora de Wonder Woman, la directora de Wonder Woman. Wonder Woman. Sí, 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 sí. Bueno, Patty Jenkins fue una directora que se enfocó sobre todo en la realización de videoclips durante muchos años. Le costó muchísimo ser directora de cine. Es más, estuvo esperando un proyecto que estuviera basado en un hecho real y no fue hasta que le ofrecieron el proyecto de Monster, Monster. que estuvo protagonizada por Charlize Theron, y porque querían esa visión de la mujer, ¿no? Y una visión más característica y que se pusieran un poco más en eh, tener un enfoque interior y exterior de, de, de la asesina, ¿no? Y, y la verdad es que fue todo un éxito. Se le ofrecieron, ella aceptó, fue un éxito rotundo y fue donde esta directora estadounidense entró en el sector y la contrató Marvel para hacer Thor, la segunda parte de Thor, Thor, el mundo oscuro, porque justamente la versión de Kenneth Branagh de la primera parte había sido un fracaso. Ya hablaremos otro día sobre la versión de Kenneth Branagh de Thor, porque a mí personalmente una parte de la película me parece increíble y otra me parece horrible. Pero bueno, Bueno, es que Kenneth Branagh tiene como el vicio de adaptar todas las historias que de adapta ese- en modo Shakespeare, ¿no? exactamente. Yo creo que es una buena elección, pero bueno, no, claro, para una película seria y no para una película de entretenimiento, como fue Thor, Correcto. ¿no? Entonces, yo creo que directores como Taika Waititi, pues bueno, pues desvirtuando un poco el personaje y lo readaptaron con el sentido del humor. Y antes de meterse en el proyecto de Thor, pues Marvel quería hacer su primera película dirigida por una mujer. Estaba como muy empeñado en eso. También tela el querer empeñarse en eso, ¿no? Para Sí, crear ¿no? Un poco un producto así que me para darle parece el marketing que buscaban, ¿no? Igual. exactamente. Quería darle, pues Y eso. no. O sea, todo bien, pero por los motivos equivocados. Exactamente, exactamente. Y confiaron en Patty Jenkins por su popularidad. Antes de meterse en el proyecto, ya dijo que si se hacía alguna vez una película de Wonder Woman, ella quería hacerlo. Incluso si Ujú. se tenía que meter en temas de producción. Porque ella siempre ha sido una gran fan de Wonder Woman. Del personaje del cómic, de la serie, etcétera. Y fue realmente lo que pasó. Ella estuvo a punto de iniciar el rodaje, estaba en preproducción con Thor en el mundo oscuro
y dejó el proyecto porque desde DC le dijeron que iban a hacer una película sobre Wonder Woman y que si estaba interesada. Y dejó el proyecto de Marvel y se fue a DC. Cosa que agradezco también, porque la verdad es que hizo una película pues que está bastante bien. Es una película irregular, pero no sé si la has llegado a ver, Jorge. Sí, yo la vi en su día, hace ya tiempo, cuando se estrenó. Y no me hizo especial ilusión. O sea, la vi una película bastante, bueno, sin más. Hmm. No, pero eso me ha pasado mucho con las películas de DC. Quitado de las últimas de Superman, el resto no me han parecido gran cosa, ni Aquaman, ni siquiera la versión de Zack Snyder del- De la Liga de de la Justicia. de la Liga de la Justicia me Hmm. pareció gran cosa. Pero ya es una cosa mía, no tiene nada que ver con el talento de la directora. Bueno, vemos que es una película que, bueno, está muy marcada por el guión. El guión está hecho por Zack Snyder. Y, eh, y sí que yo creo que acaba colaborando Patty Jenkins en pequeños atisbos y en pequeñas secuencias donde sí que, eh, fuera de la historia principal, que me parece aburridísima, muy aburrida, yo creo que el contexto también es como muy apagado, muy aburrido, es demasiado seria, demasiado. Eh, Creo que esas pequeñas pinceladas donde se intenta dar más poder a esa visión más feminista de la mujer está hiper acertada. El hecho de que una científica puede llevar tacones, el hecho de que por qué si levanto la mano para esperar un taxi por ser mujer no se van a esperar a- y se esperan a un hombre. El hecho de por qué la mujer tiene que estar sexualizada. Ujú. Entonces hay algunos conceptos que yo creo que están muy, muy, muy bien tratados del feminismo en Wonder Woman. Aparte de Sí, pero toda la mitología que hay alrededor de las Amazonas. Siempre dentro de un ámbito mainstream, claro. No es tampoco esa rebeldía o esa transgresión que igual se le querría dar. ujú. Pero fíjate que yo en la parte más del enfoque feminista no la veo tanto en esta película. De hecho, me di cuenta cuando la vi que hay como ciertas cosas que están más enfocadas hacia una visión equivocada de lo que debería ser el feminismo, ¿no? El feminismo realmente que promueve esa igualdad, ¿no? De hombre y mujer en la sociedad. Y sobre todo porque me pareció que ridiculiza un poco, o sea, las partes, es una peli muy seria, pero las partes que quiere hacer comedia lo hace ridiculizando a la figura masculina de la película. Y eso lo vi en un par de escenas y es lo que no me acabó de gustar, el tener un objetivo pero enfocarlo de forma incorrecta, ¿no? En ese sentido, fíjate, me pareció una película mucho más feminista Capitana Marvel que Mm. no Wonder Woman. Bueno, yo me refiero sobre todo en estas pequeñas pinceladas, ¿eh? En todo el tema dramático, yo creo que ahí se acaba desdibujando otra vez toda la historia de amor, etcétera. Hmm. Yo creo que claro, el problema de aquí es básicamente el guión, que está hecho por Zack Snyder que intentan crear un personaje después para algo antifeminista, como intentan crear el personaje para meterlo después en un grupo de personajes,
utilizando el cliché de la pitufina, que no sé si conoces el cliché Sí, este, sí. Sí, 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 es muy sí. famoso, que es, bueno, ya tenemos la presencia de la mujer, eh, Ya está. ya Ahora podemos está, meter todos los ya hombres que podemos queramos. hacer lo que queramos, ¿no? Ya está todo servido, ¿no? Que creo que es que difiere mucho de la segunda parte, donde creo que está mucho mejor estructurada, eh, está mejor que la primera parte, aún no siendo tampoco una gran película. Claro, Patty Jenkins ya hace el guión junto a Jeff Jones. Jeff Jones, claro, Ujú. es guionista de cómic, que ha hecho también muchos cómics de Wonder Woman. Y la directora, bueno, se nota básicamente que muchas de las situaciones y muchos de los personajes y cómo están tratados, incluso el sentido del humor, es totalmente diferente en esta segunda parte. Yo es que Wonder Woman 1984 no la vi precisamente porque la primera parte no me había dicho gran cosa y como que la relegué a un lugar muy bajo de la lista de películas por ver y ya ahí se quedó. Hmm. Ya no acabé de verla. Pero bueno, me gustaría darle un visionado para poder opinar y ver por dónde ha tirado Patty Jenkins en esta ocasión. Sí, para mí el comienzo de la película es espectacular, pero espectacular. Ujú. Y el tono que se utiliza sobre el contexto que está ambientado de los 80 sí que da pie a hacer como es homenaje a la serie antigua de Wonder Woman, ¿no? Que Ujú. pues con esos planos más naifs, más tontos. Aún así, te tengo que decir una cosa, tanto una como otra me parecen que la decisión de los planos y el cómo está realizado los CGIs me parecen asombrosos. Eh, Ujú. porque los ves hoy en día, están tan bien adaptados que no parece en ningún momento CGI. Siempre es cierto que conforme va avanzando al final de la película, el CGI pues aumenta, ¿no? Y es ahí donde dices, bueno, ya estamos aquí en la explosión y en el caos. Pero durante los dos primeros actos tanto de la primera como de la segunda película, están muy bien hechos. Y una pena que, bueno, que se le cancelará la tercera parte por motivos bueno, y que ya anunció James Gunn Ujú. que iba en contra, no por el mero hecho del trabajo que había realizado con anterioridad, sino por el cambio de rumbo que se le quería dar a los Sí, proyectos a partir de ahora en el universo de DC. sí, sí, por este reestructuración, ¿no? Del universo de DC. Bueno, la verdad es que es una actriz muy interesante. Tiene una filmografía bastante escueta, ¿no? Aunque ha Sí, hecho series de televisión. Creo que ha hecho sí, varios capítulos del Séquito, de Entourage. Y algún cortometraje también tiene. sí. Y mucho Pero lo videoclip. poco que ha hecho a nivel de dirección, muy interesante, Sí. la verdad. Mm. Pues yo te voy a hablar de, como no podía ser de otra forma, de Sofía Coppola, una directora que, bueno, ya sabemos que es la hija de una institución en el cine, ¿no? Que es Francis Ford Coppola, y que empezó muy jovencita como actriz en las películas de su padre. Digo muy jovencita, pero sale en El Padrino haciendo de bebé. Es un bebé en un bautizo y es Sofía Coppola. Y sí, sí. Y bueno, ha salido como actriz en El Padrino 2 también, en la tercera parte. Ha salido en La amenaza fantasma de Star Wars. Y ha hecho algún pinito como actriz, pero su primera experiencia en la dirección de una película fue en Las Vírgenes Suicidas del año 99. Luego vino una película que me gusta mucho,
a mí. Probablemente es una de mis pelis favoritas, que es Lost in Translation, Mm. en 2003, que, bueno, con un Bill Murray reorientado hacia fuera de la comedia, ¿no? Y, y a Scarlett Johansson en uno de sus primeros papeles, que me parece que construyen una historia sobre el amor platónico realmente sin precedentes. Mm. O sea, me parece una película con una sensibilidad, con una fotografía. La fotografía de Lost in Translation es increíble. Y me parece una película tan preciosa que, que yo creo que todo el mundo debería verla. Es una historia sobre el amor platónico, el amor que nunca podrá ser, de dos personas que se encuentran en su vida a destiempo. Y me parece preciosa, la verdad. Creo que ganó un Oscar al mejor guión original sobre con Lost in Translation. Y luego ya pues tiene María Antonieta en 2006 y luego tiene Somewhere, por la que ganó el Festival de Cine de Venecia, que también me parece una película muy interesante. Mm. Sí, Sofía Coppola, bueno, Sofía Coppola yo creo que se vino, abrazó muy bien o vino muy bien o supo aprovechar muy bien el cine indie, que se le llama, ¿no? El cine más Ujú. independiente, en el que eran películas con más bajo presupuesto, en el que, bueno, diferentes directores con amplio conocimiento sobre cultura popular en general, pues bueno, hacían mixes de lo que les apetecía, ¿no? Y yo creo que Sofía Coppola es un gran referente, ¿no? Se desvincula mucho de la megalomanía del padre, Ujú. cosa que creo que está bien, y crea películas, pues, más destinadas, pues, a un público, pues, más moderno y, sobre todo, películas ya enfocándose al tema del culto. La Virginia Suicidas no sería lo mismo sin la banda sonora de Air. Y Totalmente. claro, fue ella exclusivamente la que pidió al grupo que hiciera una banda sonora, porque le gustaba mucho ese grupo. Un grupo bueno, que claro, es un grupo indie francés de música electrónica, que claro, que después, más adelante haría su versión de La Tierra a la Luna de Georges Méliès, que es súper interesante esa banda sonora, pero que vuelve a incidir después en María Antonieta, por ejemplo, en la manera en que hace María Antonieta, que presenta a los personajes en un contexto, pero encontramos una música que es del nuestro, ¿no? Más contemporánea, que utiliza música de Siouxsie and the Banshees, mucho post-punk, incluso esa referencia, ¿no? De las Converse, ¿no? Esos iconos más modernos, Más como actuales. meter ahí en medio de sus trajes, pues unas Converse. Yo creo que sabe jugar muy bien en ese tipo de película. Y en Los Installation hace exactamente lo mismo. Coge un contexto que no se ha explotado de esa manera. Se había explotado, pues como Rain Man o otro tipo de películas, pero nunca de la manera en que se ha explotado Japón o Tokio como en Lost in Translation, ¿no? Y al final el contexto hace a los personajes. Y encontramos a un Bill Murray Total. que está como... eh, Bueno, es un actor que está al final de su carrera claro, y ya está quemado de todo lo que le rodea, de su familia, de su vida, de los trabajos que hace para publicidad. Ya no quiere dejarlo todo y desaparecer claro. Coge prácticamente. ese mundillo de la publicidad japonesa con los famosos, que es
que es muy, muy habitual allí en Japón, que, bueno, sabrás que, bueno, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Sí. claro, los cogen para hacer publicidad súper histriónica y que allí les funciona muy bien, ¿no? Ujú. Y coge ese concepto y lo lleva pues a lo que es de alguna manera pues la generación actual, ¿no? Esa generación que tenemos acceso a todo, pero que está lleno de infelicidad, como los japoneses, ¿no? Mm. Sí, y al final es la historia de dos personas que se sienten solas y por eso acaban atraídos el uno por el otro, ¿no? Formando esa amistad barra amor Sí, sí. platónico que acaban teniendo, ¿no? Porque al final la conclusión de la película es que por muy rodeados que estemos de personas podemos sentirnos muy solos. Sí, y sobre todo que en el mundo del amor no da pie a la edad o a los gustos, o que son personas absolutamente diferentes en todos los sentidos y que se atraen. En una ciudad Bueno, pero como es Tokio, ¿no? como es Tokio, sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que verdaderamente, claro, eso va un poco con la interpretación de la Hmm. película que tenga cada uno, ¿eh? Pero yo creo que precisamente esa atracción que tienen es por la soledad que sienten cada uno de ellos en sus propios contextos, ¿no? Sí, pero ya tienen un vínculo afectivo que es muy Sí, importante, sí. que da pie pues a pensar pues muchas cosas. Yo de Sofía Coppola vi hace poco la última película que hizo con Bill Murray, creo que se llama On the La Rocks. de, la de Netflix, ¿no? Ah, La de no, la hizo A Berry para Murray Apple TV, Christmas. creo que es exclusiva de Apple TV. Ah, entonces no es esta. On the Rocks, creo que se llamaba. Y no acabé de entrar en la película. Creo que Bill Murray On pues, the sigue Rocks. haciendo su papel y no me acabó de entrar. La vi más una película menor dentro de su filmografía. Si la comparas con Ujú. Somewhere o María Antonieta, Los in Translation o Las Vírgenes Suicidas. Bueno, de hecho, Sofía Coppola es muy de estar presente en galardones, ¿no? Pues Sí, en Venecia en Sundance. o en Cannes o en Sundance, por ejemplo, pero desde, o sea, la última película que tuvo una nominación o un premio um, fue en 2017 con The Beguilet. Así que en principio On the Rocks no ha tenido ningún tipo de nominación ni nada, por lo cual cuadra bastante con lo que dices, ¿no? Que, que no ha tenido la repercusión que han tenido otras obras suyas. Hmm. Bueno, y siguiendo con mi lista, otra directora que he creído conveniente poner y mencionar es Ana Lili Amirpur, directora, guionista, productora, actriz persa, fue muy conocida y nacida en el 80 y que fue muy conocida con una película llamada Una chica vuelve a casa sola de noche en el 2014, que no deja de ser también una película muy indie, que era lo que más de bajo presupuesto, más indie incluso que Sofía Coppola, Uh -huh. pero en ese mundillo, ¿eh? Uh -huh. En ese mundillo se mueve. Y no deja de ser una película una película en blanco y negro, una película creo que está ambientada en Irán, y es una película de vampiros. Una película de vampiros donde una vampira pues se enamora de un chico que en ocasiones pues incluso va disfrazado de vampiro, ¿no? Para crear ahí el paralelismo. Pero es una película súper... Parece un western en ocasiones, o sea, tiene una base de western y está ambientada en una ciudad que se llama Bad City, que hace referencia incluso a Sin City. O sea,
Se nota que es una directora pues que ha nacido en los 80, que tiene muchas influencias del cómic, que tiene muchas influencias de la música, hay Ujú. mucha música también. Hay pues se puede ver que hay en algunas escenas de la película pues un disco de Madonna, pues esa cultura pop la incluye dentro de esa de la película. Se puede escuchar grupos como White Lies y es ese contraste el que la hace pues ser totalmente diferente y visualmente, estéticamente es espectacular, espectacular. Nicolas Winding Refn se fija en cierta manera también en esta autora. Bueno, se fija, digamos, que la menciona, que le gusta, y porque sí que es de alguna manera similar en cuanto a estética. Los clowns son limpísimos, mantienen la simetría, la estructura, la composición es espectacular dentro del blanco y negro, ¿no? Y vemos pues eso a una vampira pues que va con su skate y es una peli de vampiros modernos, es como una especie de fábula vampírica indie y funcionó, verdaderamente funcionó muy bien en, en festivales. Y al funcionar también, pues le dio pie pues a ser reconocido. Bueno, es una película que tanto esta película como la siguiente, que es de Bad Batch, que es película, no sé si es eh, exclusiva de Netflix, si no lo es, pues únicamente se puede ver en Netflix por temas de contrato, pero yo creo que es exclusiva. Las dos películas tienen la particularidad que son de la productora Vice Films, de la publicación Vice, que no deja de ser esa publicación donde, bueno, como bien dice su título, Vicio, pues sigue siendo una publicación en el que, bueno, se puede hablar de drogas, de raves, de géneros, Ujú. de cualquier tipo de cosa sin ningún tipo de censura. Y entonces hicieron una productora muy similar a lo que hizo MTV en su día, con sus películas, pero bueno, aquí desde un tema más transgresor, ¿no? Y, y claro, encontramos en la primera película también el tema de los géneros. Encontramos un personaje trans que es súper interesante. Y en la segunda película, que a mí personalmente pues no me ha calado tanto como la primera, que no sé Mm, si la conoces, Amor ¿no? Carnal, de Bad Batch, Jorge, el 2016. Pues yo tampoco la conocía y es una película en la que secuestran, imagínate que estás en el desierto en Estados Unidos, te secuestran unos caníbales y bueno, te cierran, pues te amputan el brazo y la pierna, ¿no? Y la protagonista, pues va sin van con el brazo y la pierna amputada, ¿no? Y dentro de un contexto que parece también muy western, posapocalíptico, pues eso, que parece que estés ahí en Mad Max, y, pero es tan histriónico todo. Ves a un personaje como Jason Momoa, que es un traficante que se llama de Miami Man, con una niña que es parte de los caníbales, un Jim Carrey que está irreconocible, o un Keanu Reeves también que ni te lo esperas, ¿no? Y juega también un poco pues eso, con la cultura pop, pero creo que no le acaba de funcionar tanto como en la anterior, ¿no? Parece más un videoclip de la banda de The Antwoord, que son muy famosos, que incluso creo que hay una canción en la película. O sea, parece un videoclip histriónico de The Antwoord más que una película como tal, ¿no?
y ganó el premio del jurado en Venecia, el premio especial del jurado. Bueno, la película a mí no me ha acabado de entrar, es una especie de pastiche de mil cosas, que no es tan mal, pero ya te digo, yo no he conectado, no he acabado de conectar. Bueno, pero es una visión diferente, Y ¿no? Es una después, visión original, ¿no? Del cine. sí, sí, es original. Pero ya te digo, se va más a una especie de videoclip de Diane Ward juntado con el festival este, ¿cómo se llama? Este que hacen en Estados Unidos con coches Ah, y los... en el desierto. En plan Mad Max, ¿no? Sí, en plan Mad Max, o sea, es más que hace referencia a todo este tipo de espectáculos y de situaciones que otra cosa. Es una visión diferente, pero personalmente no acabo de conectar. Y después, bueno, ha hecho dos capítulos para la nueva versión de La Dimensión Desconocida, Twilight Zone de Jordan Peele, que no es tan mal. Y ¿Qué capítulos? un episodio para, pues, un viajero Vale. y el otro, no recuerdo ahora el nombre, que era el de la cantante que se suicida y va pasando la suerte con la moneda a Mm, otra cantante, etcétera, ¿no? Que juega con el tema de la popularidad, sí, me gustó más la del esa doble viajero. visión de la popularidad. Me gustó más la Sí, del a mí me gustó viajero. más la del viajero también. Sí, sí, sí. Y después está el capítulo del Gabinete de Curiosidades de Guillermo el Toro, la de las cremas, la de la de la protagonista que se unta en cremas para intentar parecer más bella, ¿no? Como sus compañeras de trabajo, que a mí personalmente es de lo que más me gustan. Sí, a mí me gustó mucho el humor sarcástico, ¿no? Que tiene todo el capítulo. Está muy bien. Sí, sí, tiene un humor muy, muy suyo, muy sarcástico, sí. Pues yo voy a hablarte de Brenda Chapman, una de las personas probablemente más importantes en el cine de animación del panorama internacional. Esta mujer es escritora, es guionista, directora, productora, animadora y en 1998 se convierte en la primera mujer en dirigir una película de animación. Concretamente El Príncipe de Egipto para los estudios DreamWorks. Y bueno, El Príncipe de Egipto a mí me parece una de las mejores de aquella época, sin ninguna duda. Me gustó muchísimo. Sí, sí. Mm. Luego, en 2012 también dirigió la película Brave o Indomable, aquí en España se llamó, eh, que tenía uno de los personajes femeninos probablemente que inspiraban más fortaleza de todas las princesas Disney, ¿no? Que es Mérida. Y con esto hubo problema porque en 2013 Disney quiso incluir dentro de lo que son las princesas Disney a Mérida. Y para hacer eso recibió como una especie de rediseño que lo hizo bueno, pues haciendo el personaje mucho más estilizado y con más curvas, ¿no? Entonces, Brenda Chapman estuvo muy en contra de ello porque ella textualmente dijo que había creado una princesa fuerte con la que madres e hijas pudieran sentirse identificadas, ¿no? Y sin embargo, al hacer esta estilización del personaje, bueno, pues hubo mucha gente que estuvo en contra de este rediseño, ¿no? Escribieron una carta a uno de los directores de Disney en aquel momento, Robert Iger, y le dijeron que no querían el rediseño de Mérida, que mantuvieran a su princesa como la heroína fuerte como había nacido, ¿no? Ese personaje. Y la campaña llegó a ser apoyada por más de 14.000 personas, todo liderado por Brenda Chapman, que es la creadora del personaje. Y al final consiguieron
que Disney retirara ese rediseño, dejando el diseño original dentro de lo que son las princesas Disney, siendo la única que tiene el diseño original. Así que me Ah, parece, muy bien. me parece una campaña muy, muy buena. Y aparte de esto, como directora ha dirigido solo El Príncipe de Egipto y Brave, pero tiene una acreditación y una filmografía realmente impresionante como diseñadora de personajes, como animadora, como artista adicional, guión gráfico. Ha trabajado en películas como Daniel Travieso, como Quién engañó a Roger Rabbit de Robert Zemeckis, La Sirenita, La Bella y la Bestia. Es la directora de la historia del Rey León. Premio Annie en 1994 a mejor guión de un film animado para El Rey León. Y bueno, pues uno de los personajes más importantes de la historia del cine de animación, sin ninguna duda, Brenda Chapman. Jorobado de Notre Dame, Chicken Run, Cars, Ratatouille, Wall-E. Es que ha estado prácticamente en todas las películas de Pixar y Sí, de Disney. Realmente increíble. sí, sí, la verdad es que sí. A mí personalmente, Brave, eh, lo, lo que me tiró para atrás es que no parece una película de Pixar, parece una película más de Disney, ahora que están más diferenciados, pero es una película muy, muy buena. Y El Príncipe de Egipto, junto al Dorado, creo que es de las mejores de DreamWorks. A mí Príncipe de Egipto me parece top de lo Sí, que de aquella época, pero vamos, sin duda. sí, sí, sí. Bueno, y para acabar, mencionaré a otra directora que a mi parecer es de las que hay que tener en cuenta actualmente, que es Julia Ducournau, directora y guionista francesa de películas como Grave, Crudo, el 2016 Titane, en el Ah, 2021, ¿no? buenísima. Eh, bueno, las dos son buenísimas. Sí, sí. Las dos. O sea, Grave creo que es una visión increíble del tema de las apariencias y de cómo cuando accedes a la sociedad, tu visión y tu forma de ser se difumina totalmente y formas, o sea, decides formar parte de la sociedad, que aquí de alguna manera está como personificada como caníbales, ¿no? Eh, la historia me parece increíble, en la que personajes como la protagonista, a partir de unos fines, como es el vegetarianismo, se desdibujan completamente como el de su compañero de piso con su sexualidad, ¿no? Y los diferentes personajes de la película. Eso, una película muy explícita, no apta para cualquiera y con un mensaje arrollador, arrollador. Y es espectacular cómo está hecha esta película. Y iría aún más allá con Titane, en la que explora ya el tema de los géneros, mezcla conceptos de la nueva carne de Sí, Cronenberg sí. con, la literatura de J.G. Ballard, eh, con todo el tema de la identidad, y me parece eso con una cultura de la narración posmoderna, de Ujú. videoclip, Sí, sí, total. y sobre conceptos muy sexualizados, como es el de las gogos, como es el mundo del tuning. Y me parece una directora, también Titane es una película también muy especial, no apta también para todo el mundo. Y,
Y bueno, muy a tener en cuenta junto a directores como Gaspar Noé. Yo creo que van un poco al hilo, Es que pero incluso creo que es más transgresor aún, lo estaba pensando Julia de justamente. Palma. Me estabas explicando sobre Titane y estaba pensando en Gaspar Noé porque hacen un poco ese cine sin complejos, ¿no? Yo te voy a explicar mi movida y tú te la tragas si quieres y si no, pues oye, no es mi problema, ¿no? Tienen un poco ese cine tan personal, tan punk, ¿no? Audiovisualmente Es muy y sí, narrativamente. y tan francés, Sí, sí, y sí. tan francés, que estás en una escena de discoteca y después tienes una escena súper histriónica cantando la Macarena Sí, sí, sí. y ese contraste tan francés es espectacular, es espectacular. No, la verdad es que me parece una directora súper interesante con, bueno, yo creo que nos va a traer muchas alegrías en un futuro y hay que tenerle el ojo encima porque va a ser probablemente una de las más importantes en los próximos años. Bueno, y para terminar, bueno, pues si quieres hacemos un poco un recorrido así por encima, por todas las que nos hemos dejado y nos dejaremos muchas más porque el listado era interminable. Yo, por ejemplo, aquí Infinito, tengo infinito. apuntado a Jane Campion que Jane Campion. ganó el premio a mejor dirección por El poder del perro, que me parece una Sí, película muy interesante. sí. Personalmente yo me quedo con El piano. Su serie de televisión tampoco no me acabo de cuajar, Mm. pero El poder del perro no está mal. Yo no acabé de conectar con la película, pero El piano me parece una obra maestra. Vera Chitilova, eh, con la película Daisies, Margaritas, que es un hito, es una película en la que hablan de la libertad las mujeres de una manera hiper increíble y es súper artística que cogen conceptos del collage y es impresionante esta película. Curioso, no la conocía. Yo también te diría Greta Gerwig, que es una directora que no tiene una larga trayectoria a nivel de dirección, pero bueno, pues tenemos en 2017 Lady Bird, en 2019 la nueva versión de Mm, Mujercitas, y está ahora mismo ultimando ese experimento que van a sacar de Barbie, sí, que realmente, bueno, no sabemos qué va a salir de ahí con Margot Robbie, ¿no? sí, algo saldrá, porque no es una mala directora. No, no, no. Lady Bird es una muy buena producción de A24 que explora todo el mundo de la adolescencia, que es súper Súper buena, interesante, sí. eh, súper interesante. La nueva versión de Mujercitas me parece un acierto por el cambio de la narra- el cambio narrativo y sobre todo por ese final, ese nuevo final y ese nuevo enfoque más feminista del final, Es la única que no he que me visto. parece que está muy bien esa nueva versión. Y bueno, a ver qué tal Barbie. Como mínimo será eh, graciosa verla, ¿no? Porque. Y el hecho de que esté Margot Robbie en el plantel de actores, yo creo que puede ser muy interesante lo que salga de ahí. Sí, 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 y Por, tanto. por sacar una directora representando a nuestro cine, ¿no? Te diría Isabel Coixet, que no es una Sí, directora que sea sin muy duda. de mi agrado, pero bueno, tiene mucha importancia dentro de lo que es el panorama Sí. del cine tanto en España como europeo, ¿no? Tenemos, Hmm. bueno, pues películas, tiene una larga filmografía, he estado echándole un ojo estos días y no te la acabas, ¿eh? Es realmente increíble.
Pero bueno, igual Sí, sí, sí. las películas más destacadas serían La vida secreta de las palabras de 2005 o El mapa de los sonidos de Tokio de 2009. Hmm. Y a nivel de premios, por ejemplo, en 2018 se llevó mejor dirección y mejor guión adaptado con La librería en La- los Goya. Sí, la librería es una maravilla Ujú. que además estuvo luchando por esa película durante muchos años para hacer la adaptación de la librería, que es un libro increíble. La película está súper bien, es muy buena. Mi vida sin mí también está muy bien. La serie que hizo para HBO está muy bien también, sobre temas culinarios y sexo. Ujú. Bueno, es que es una, bueno, es una directora que bebe mucho de Wong Kar-wai, sobre todo en sus primeras películas. Le gusta mucho Wong Kar-wai y se nota. Y es una directora que yo le tengo mucha estima porque eh, derivó del mundo de la publicidad, se costeó sus primeras películas con todo lo que tenía y luchó por ser una directora de cine, cuando nadie daba un duro por ella. Con toda la dificultad que tiene el hacerse un nombre en esta industria y además siendo mujer. Por lo cual, Sí, y muy, tanto. muy honorable, la verdad. Bueno, y tenemos también Carlota Pereda con Cerdita, que, Ujú. que ha dado mucho que hablar estos 2 últimos años. Iciar Boyaín, que es una gran directora también de aquí. Carla Simón. Bueno, no podríamos, estaríamos aquí Sí, sí, durante horas estaríamos mencionando directoras. infinitamente aquí diciendo directoras. Agnès Varda, que me parece que Agnes Barda, es un nombre exactamente. de la importancia probablemente de Alice Guy, ¿no? En cuanto a que fue Sí, sí, una sí. de las Y, primeras mujeres en esta tendencia, ¿no? Que fue la Nouvelle Vague y pionera, sí, ¿no? En sí, el cine feminista. sí, sí. Una gran referente a la Nouvelle Vague y una gran directora. Sin ninguna duda. Bueno, y estaríamos aquí durante horas y horas y horas mencionando, aportando referencias de otras artistas y homenajeando lo que otros directores pues les han hecho de bien estas directoras. Pero bueno, tanto a estas que hemos mencionado como a las otras que no han cabido en este especial, les damos las gracias. Os damos gracias a vosotros por habernos aguantado en este especial. Y nada, lo de siempre, lo de los youtubers. Campanita, suscribiros Y y like. comentar que... y like, exactamente, y like, y sobre todo también comentar que nos gusta un montón pues debatir y más sobre este tema y estas grandes profesionales. Y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.